Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Ya agradeció a Dios por este hermoso día que nos ha dado? En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier panorama, es hermoso el poderle dar gracias a Dios por este día más que nos regala, por la oportunidad que nos da de poder vivir. Quiero invitarle también a que pueda seguirme en mis diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en mi segundo canal de YouTube que se llama Reflexiones de Enrique Monterrosa, desde donde transmito en vivo todos los lunes y todos los jueves por la noche. Así que le invito a que vaya a ese canal, a que pueda suscribirse y que pueda activar la campana de notificaciones para que nos acompañe los lunes y los jueves por la noche. También el día sábado se transmite en vivo en ese mismo canal por José Cibrián. José Cibrián está los días sábados transmitiendo y yo estoy los lunes y los días jueves. Así que suscríbase, va a ser una bendición contar con usted en las transmisiones en vivo. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. En este día vamos a leer una historia muy hermosa que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Para poder entender toda la historia. En esta ocasión voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua y Jesús se fue a un cerro con sus discípulos y ahí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había ahí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron y una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Versículo 13. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Mire qué hermosa historia que nos cuenta la Biblia. Una historia muy bonita porque nos enseña, nos deja unas grandes enseñanzas. Había una gran multitud de gente que estaba siguiendo a Jesús porque ya habían oído y algunos habían visto también cómo Jesús sanaba a los enfermos. Posiblemente entre la gran multitud había gente que tenía grandes necesidades, gente que estaba enferma, gente que estaba padeciendo de algo quizás toda su vida, o gente que quería escuchar la palabra de Dios porque Jesús estaba enseñando. Jesús, que siempre se preocupa por los suyos, no solo de sanarlos, sino que se preocupa por el bienestar de los suyos. Cuando vio la gran cantidad de gente que venía hacia él, le dijo a uno de sus discípulos, que era Felipe, le dijo: ¿cómo podemos hacer? Se lo voy a poner para que lo pueda ver. Le dijo en el versículo número 5, cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Oiga lo que le preguntó: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Más adelante dice que habían como 5,000 hombres, pero y cuenten las mujeres que habían ahí, los niños, era una cantidad grandísima de gente que había. Entonces Jesús pregunta: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Pero miren, me encanta este versículo 6 que dice: Jesús ya sabía lo que iba
a hacer. Jesús estaba preguntando a uno de sus discípulos, pero él ya sabía lo que iba a hacer. Dice, pero preguntó esto, dice el versículo 6, para ver qué decía su discípulo. Mire qué hermoso. O sea, Jesús quería saber qué es lo que pensaba su discípulo acerca de cómo podían ellos poder alimentar a tanta gente. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía qué milagro iba a utilizar para darle de comer a toda la gente, pero quería saber qué es lo que pensaba su discípulo. ¿Y qué es lo que pensaba su discípulo? Dice el versículo 7, que él dijo, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Su discípulo lo primero que pensó fue en lo material. Lo primero que pensó es que materialmente es imposible darles de comer en este momento a toda esta gente. Ni siquiera trabajando 200 días podríamos ganar suficiente dinero, podría ganar uno suficiente dinero para darle de comer a toda esta gente. Lo que esto está mostrándonos es que humanamente era imposible dar de alimentar a toda esa gente en ese mismo instante. Se necesitaba trabajar mucho para poderle dar de comer a todos. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Posiblemente usted en este momento se encuentre en un problema muy grande. Posiblemente está pasando una situación que a usted le preocupa, que a usted le aflige, que a usted lo hace ponerse triste, que lo hace entrar en depresión, y todo eso porque usted lo primero que se imagina cuando tiene ese problema es cómo poderlo solucionar. Y cuando comienza a pensar y a analizar todas las posibilidades humanas para poder resolver ese problema, se da cuenta de que ese problema está a mucho tiempo de poder resolverse o a muchos recursos de poder resolverse, pero nos olvidamos de que tenemos a un Dios que ya sabe lo que va a hacer. Me encanta esa palabra porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, quería saber qué es lo que piensa. A veces también Jesús hace lo mismo con nosotros. Él ya sabe lo que va a hacer en nuestra vida, pero nos pregunta, ¿y cómo podemos hacer para resolver ese problema? Y comenzamos a pensar y a decir, no es que el dinero no me alcanza, no es que esa enfermedad es imposible poder sanar, no es que esta deuda que tengo es imposible poderla pagar, no es que mi matrimonio es imposible poder recuperarlo, poder restaurarlo. Y comenzamos a pensar de una manera humana, en base a los recursos humanos, y nos damos cuenta de que definitivamente no hay manera de poder resolver ese problema, pero se nos olvida que Jesús ya sabe lo que va a hacer. Otro de sus discípulos le dice a nuestro Señor Jesucristo, le dice, Andrés le dice, Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Otra persona que también estaba pensando en una forma humana de poder resolver el problema. Pero Jesús, que es experto en poder hacer aquellas cosas inimaginables, le dijo a sus discípulos que sentaran a toda la gente. Había ahí como 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús en el versículo 11 dice, tomó los panes en sus manos. ¿Cuántos panes era? 5 panes y 2 peces. Tomó los panes en sus manos, oró para dar gracias a Dios. Oiga, tomó los panes y los peces en sus manos y oró para darle gracias a Dios. Los 5 panes y los 2 peces simbolizaban algo mínimo, algo tal vez escaso, pero qué hermoso es que Jesús nos enseña que a pesar de tener poco, Él puede agradecer a Dios por lo que en ese momento tiene. ¿Cuán agradecidos somos nosotros por lo que tenemos? ¿Se ha dado cuenta que hay mucha gente que desearía tener lo que tal vez usted tiene? Y él quisiera tener esa bendición, y nosotros que muchas veces la tenemos, no agradecemos a Dios por lo poco o mucho que nos ha dado. Tenemos que tener un corazón agradecido. Si en este momento usted está pasando un momento de escasez, usted tiene que agradecerle a Dios por lo que en ese momento usted tiene. Estamos pasando una situación mundial bastante difícil económicamente hablando, pero en medio de todo estoy seguro que Dios no va a permitir que haga falta nada, que la provisión de Dios siempre va a estar ahí. Por eso nosotros debemos agradecer. Mire, es que en el agradecimiento que nosotros tenemos está la bendición. Cuando usted es agradecido con Dios, entonces Dios se complace de saber que hay una persona que aún a pesar de que está pasando por dificultades, está agradeciendo a Dios. ¿Y sabe por qué le agradecemos a Dios? Porque sabemos que Él tiene el control de todo. Porque sabemos que Él ya sabe lo que va
a hacer. Y es que no nos corresponde a nosotros el poder pensar o imaginar cómo van a ser las cosas, cómo Dios lo va a solucionar, porque Dios ya sabe lo que va a hacer. Nosotros podemos dar ideas humanas, pero Dios ya sabe lo que va a hacer. Jesús tomó los 5 panes, los 2 peces y agradeció a Dios. Y no solo eso, sino que mire lo que dice el versículo. Después lo repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Oiga, todos comieron cuanto quisieron. Dice, lo repartió entre toda la gente. Imaginémonos esta escena. Jesús agarra 5 panes, 2 peces y están acá. Ora por ellos y comienza a repartirlo. Imagínese un pan muy grande. Jesús agarrando un poco de pan repartiendo, agarrando otro poco de pan repartiendo, y ese pan no se acababa. No se acababa ese pan. Y seguía y comenzaba y repartía y no se acababa. Le dieron de alimentar a más de 5,000 personas y ese pan no faltó. Esos peces no faltaron, a pesar que aparentemente y materialmente era algo poco, era algo mínimo. Eso mínimo Dios lo multiplicó en algo que alcanzara y hasta sobrara. Mire qué hermoso es Dios. Y todos comieron cuanto quisieron, dice la Biblia. Una vez que todos comieron, quedaron satisfechos. Jesús le dijo a sus discípulos, oiga, recojan todo lo que sobró. Aparte que Jesús había repartido a todos, ahora iban a ir a recoger lo que había sobrado para que nada se desperdicie. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Con lo que sobró llenaron 12 canastos. ¿Qué quiere decir esto? Que el milagro que Jesús estaba haciendo de la multiplicación fue tan grande que, a pesar que todo solo tenía 5 panes y 2 peces que a lo mejor podían caber en una canasta, pero cuando Jesús comenzó a repartirlo se multiplicó, y cuando todos quedaron saciados de lo que sobró recogieron 12 canastos. Quiere decir que aquello mínimo que en un principio para nosotros era poco, Dios lo puede multiplicar y hacer hasta que sobre. Y es que la bendición de Dios va a abundar y sobreabundar en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros creemos que Él ya sabe lo que va a hacer. Cuando nosotros confiamos en que Él ya sabe lo que va a hacer. ¿Usted está confiando en que Dios puede multiplicar lo que en este momento usted cree que es poco? Dios puede multiplicar eso, hacer que usted pueda saciarse, hacer que hasta pueda sobrarle, hacer que usted tenga una bendición sobreabundante. ¿Cuándo? Cuando nosotros creemos en Él. ¿Cuándo? Cuando nosotros dependemos de Él. Si algo usted tiene que tener muy en claro, es que Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Que la situación que usted está pasando no ha pasado desapercibida delante de los ojos de Dios. Que Él sabe la situación que usted hoy está pasando, que Él conoce el problema que hoy usted está enfrentando y que Él va a dar la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Él ya sabe lo que va a hacer. Y qué hermoso es saber que Dios tiene el control de todo. Qué hermoso es pensar que Dios ya sabe lo que va a hacer. Qué hermoso es descansar en la confianza de que Dios hará algo. ¿Cómo? No lo sé. Porque hasta este momento de la historia nunca habían presenciado algo como esto. Y es que Dios tiene una creatividad maravillosa. Dios puede hacer de aquello que no es algo que sea. Dios puede hacer de aquello que parece poco algo que pueda multiplicarse, porque Dios siempre está atento a las necesidades de sus hijos, y nosotros somos sus hijos. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, y su Padre, que lo ama, y que por cierto lo ama con amor eterno, siempre estará pendiente de sus necesidades. No se preocupe. En lugar de preocuparse, descanse. Descansa en la confianza de que Dios ya sabe lo que va a hacer. Oiga lo que le estoy diciendo. Dios ya sabe lo que va a hacer. Que en su mente este día y en su corazón pueda quedar esta frase impresa. Y siempre en toda su vida, Dios ya sabe lo que va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el control de todo. ¿Por qué no oramos en este día y le decimos, Señor, gracias porque confiamos en que tú ya sabes lo que vas a hacer? Confiamos en que tú vas a ocupar tu creatividad maravillosa para darnos las respuestas, para darnos mejores respuestas
de lo que imaginábamos. ¿Por qué no oramos en esta hora? Dios mío que estás en los cielos, te doy gracias, oh Señor, por tu maravillosa misericordia sobre nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por tu amor incomparable. Te doy gracias, Padre, por ese cuidado que tienes hacia nosotros, por la paciencia que nos tienes, por el cuidado, Señor, que siempre tiene de cada uno de nosotros en medio de las dificultades y problemas que enfrentamos. Qué lindo es saber, Señor, que tenemos un Dios que ya sabe lo que va a hacer. Y nosotros confiamos, Dios mío, nosotros confiamos en que tú ya sabes lo que vas a hacer, que tú vas a resolver aquellos problemas que humanamente para nosotros son imposibles de resolver, que tú vas a dar una respuesta, Señor, positiva a aquellas cosas que pareciera que no pueden ser positivas, Señor. Dios mío, en esta hora queremos pedirte por cada una de las vidas de las personas que están viendo este video, para que seas tú, Señor, quien pueda poner en su corazón y en su mente el sentir, la paz en su corazón de saber de que tú ya sabes qué vas a hacer. Que tú, Señor, ya sabes cómo vas a actuar en esa situación que hoy están enfrentando. Tú vas a proveer, Señor. Yo sé que tú vas a proveer. Hay mucha gente acá que está pasando problemas económicos, está pasando problemas financieros y Dios ha de proveer. ¿De qué manera? No se ponga a pensar, porque la creatividad es de Dios, la forma de actuar es de Dios. Nuestra tarea es creer. Por eso, Señor, te pido con todo mi corazón que nos ayudes a creer que todo estará bien. Que nos ayudes a creer que tú, Señor, tienes ya una respuesta para nuestro problema. Que tú has de proveer y no solo proveer, harás que la bendición, Señor, sobre y abunde y, Señor, que nosotros podamos dar testimonio de lo que tú harás y desde ya estás haciendo en nuestra vida. Por eso te damos gracias, Señor, en esta hora. Por eso te damos gracias por tu cuidado. Te damos gracias por lo que nos has dado. Te damos gracias por cómo nos has tratado, Señor. Te damos gracias porque sabemos que en ti estamos seguros. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos y encomendamos este día delante de ti para que tú nos acompañes y nos hagas vivir en fe y nos haga vivir creyendo siempre en que tú, Señor, tienes todo bajo control y que ya sabes qué es lo que vas a hacer en nuestra situación. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya no se preocupe más. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya sabe lo que va a hacer. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.